Perú, buen día. El día de hoy vamos a tener un programa interesantísimo. Vamos a hablar sobre la investigación criminal en los delitos de homicidios. Los homicidios, como todos sabemos, consiste en quitarle la vida de manera intencional o no a otra persona. Y aunque parezca contraproducente o una cosa no deseada, la mayor frecuencia de los homicidios se producen entre personas conocidas. Familiares, amigos, parejas, compañeros de una reunión social y también cuando somos víctimas de algún caso de extorsión y sicariato. Para hablar sobre este interesantísimo tema, que es, digamos, materia base de todo detective, de todo investigador criminal, porque lo primero que un detective quiere esclarecer son homicidios. Para hablar sobre este interesante tema, hemos invitado al oficial de la Policía Nacional y abogado Luis Toribio Paulino. Luis, ¿podríamos explicarnos brevemente qué consiste la investigación de homicidios? La investigación de homicidios es una de las modalidades de la pesquisa policial más apasionantes y retadoras, diríamos, donde a partir de una conducta o un comportamiento humano que puede traducirse en un golpe, en una herida de bala, en un envenenamiento, tenemos un resultado muerte. Y entre ese comportamiento y el resultado muerte tiene que haber un nexo de causalidad. Esta actividad probatoria tiene que ser muy fina, objetiva y tiene que ceñirse al esquema metodológico. Investigar homicidios amerita tener una visión interdisciplinaria, porque el pesquisa de homicidios necesita conocer para su trabajo los aportes de la medicina legal, para que lea correctamente una causa de muerte o circunstancias concomitantes o periféricas, la gravedad de una lesión, pero también tiene que tener una gran cultura criminalística para que entienda perfectamente el valor de proteger el lugar de los hechos, para articular y coordinar con los peritos, solicitando, requiriendo los exámenes especializados para cada caso concreto. Porque recordemos que la escuela alemana nos dice que sin el aporte de la ciencia criminalística es imposible la investigación criminal. Pero además de eso, tenemos hoy en día que capacitar al primer policía que llega a un escenario criminal, que generalmente son los policías que laboran en nuestras comisarías, que en otras latitudes son conocidos como primeros respondientes, primeros intervinientes, porque son ellos quienes van a tener el primer contacto con un cadáver, con una bala, con mancha de sangre, y ellos tienen que estar en condiciones de hacer las diligencias iniciales, urgentes, como los otros operadores también, pero sobre todo garantizar la intangibilidad de la escena. Necesitamos partir. Si todo eso se hace correctamente, entonces tendremos insumos para planificar subsecuentemente una investigación de homicidios. Quería incidir en el tema que tú has mencionado, ¿no? El tema de la investigación de escena, la observación de los hechos. Hay un caso emblemático de uno de los primeros detectives de la historia, Eugenio Vidoco, que logró esclarecer un crimen, ¿no? Precisamente por la observación de la escena del crimen, ¿no? El orificio de bala que tenía la víctima, ¿no? Sin haber visto el arma, sabía que era de pequeño calibre por el tipo de ingreso de bala. Y dedujo que el homicidio lo había cometido un amante porque la mujer se encontraba producida, arreglada, como para encontrarse con un amante, ¿no? Entonces, la observación de los indicios y evidencias es fundamental. Por eso que cuando hablabas me recordaba de que antes, cuando existía la Policía de Investigaciones, todo ese acto de investigación lo hacía el personal especializado de investigaciones. Iba a la Policía Preventiva, comunicaba
simplemente aislaba la escena y tenía que venir el especialista a poder observar, ¿no?, los indicios, las evidencias, la forma y circunstancias en que están dispuestos los muebles dentro de, si se ha producido al interior de una vivienda o en la vía pública, ¿no?, el tipo de proyectil, cuántos proyectiles, la dirección, etcétera. Entonces, la capacidad de observación es fundamental y se dice que el detective habla con un testigo que no miente, que es el indicio, que es la evidencia, que es el material sensible, ¿no? En mérito a eso, complementando lo que has mencionado, te quisiera preguntar precisamente a eso, ¿no? Algunas casuísticas de hechos de homicidios que puedan graficar de manera práctica cómo se realiza la investigación de homicidios. ¿Cómo no? Ha citado a ese legendario personaje francés, que es el padre de la investigación criminal francesa. Sí, pues, gran precursor del arte de la pesquisa, que nos recuerda la importancia de la observación, separándola o distinguiéndola de la mirada simple, ¿no?, que tiene cualquier ciudadano. Todos pueden mirar, se dice, pero muy pocos pueden observar. Observar amerita una actividad más allá de colocar los globos oculares en un objeto, en un instrumento, en una sustancia, etc. Implica conocer y advertir de manera aguda características mínimas, exhaustivas, detalladas, porque de esa información vamos a ir construyendo, como veremos, la solidez de una hipótesis de investigación. Es muy importante también el valor probatorio que tiene la escena. En investigación de homicidios la consideramos la mayor fuente de evidencias y por eso que hay que acariciarla, hay que protegerla, hay que cuidarla y de eso se encargan pues los policías que llegan de manera inicial como primeros intervinientes, ¿no? Entonces, sí, citamos un caso. En una oportunidad habían 3 jóvenes de 18 años que bebían licor a altas horas de la noche en la puerta de su casa. Y en esas circunstancias su vecino, que vivía al frente, baja enervado, molesto, incitándolos, recomendándoles que bajen el volumen de su equipo. Uno de los chicos le hace un faltamiento de palabra. Entonces el señor, que estaba acompañado de su señorita hija y su esposa, que miraban del balcón, desciende, cruza ese pasaje, ¿no?, y llega hasta donde están los 3 chicos. Les llama la atención y uno de ellos, en circunstancias que era llamado la atención, que le está llamando la atención, le da un golpe de puño que le impacta en la hemicara izquierda y delante de todos los testigos, a esa hora, 2 de la mañana, el señor pierde la conciencia, es llevado al hospital más cercano y llegó cadáver. Entonces se inicia un proceso investigatorio, se llega a la escena y sobre todo durante el acto de levantamiento de cadáver que se inició, que se efectuó en el nosocomio, no había ninguna lesión aparente o grave que justificara. Entonces nos preguntamos como pesquisas, como peritos, como médicos legistas, todo el equipo que tiene que estar articulado, ¿es capaz de causarle la muerte a una persona de un golpe de puño? Entonces acá vamos a percibir el enorme aporte de la medicina forense, que el detective, que el oficial de caso tiene que conocer, tiene que leer, tiene que recoger. Y también vamos a advertir la importancia de la experiencia de los galenos en esta especialidad, ¿no? Porque tenemos médicos legistas con G y médicos legistas con J. Entonces, los pesquistas advierten que en la cara no había ninguna lesión, ¿no?, que haya podido causar la muerte. Entonces, el cadáver es necropsiado,
La necropsia de ley es una diligencia importantísima que está regulada en el artículo 195 del Código Procesal Penal, y la causa de muerte da como resultado de que este señor no murió a consecuencia de ningún traumatismo, sino que tenía una hemorragia intracraneal en vida. Es decir, esto en medicina forense se denomina con causas preexistentes, que de manera congénita, en vida este señor, estaba haciendo un problema de accidente cerebrovascular y esas pequeñas arterias que estaban en la bóveda craneana en cualquier momento podían romperse. Y en todo caso, la puñada que profirió este chico no fue la causa de la muerte, sino fue el desencadenante de una patología que ya existía antes del evento investigado. Quería precisar que en este caso concreto también se auscultó el lugar de los hechos con el apoyo de los peritos de escena del crimen, que deben rastrear cada centímetro cuadrado del escenario donde ocurrieron los hechos. No se encontraron mayores indicios de interés criminalístico, no había sangre, no había ningún agente vulnerante, y todo esto además se corroboró con técnicas de investigación criminal que hoy en día deben fortalecerse porque se usan muy poco y nos pueden facilitar mayor información que incluso una cámara de video. Me estoy refiriendo a las técnicas de entrevista, ¿no? Las entrevistas son importantísimas y suministran mucha información en una pesquisa de homicidio. Se entrevistó a las personas, a los compañeros que estaban lidiando con el joven, su testimonio era coherente, alineado, objetivo, pero también a su esposa y a su hija. Entonces, todos estos elementos deben ir a ser evaluados y procesados por un fiscal de manera objetiva, y ahí tenemos el caso, ¿no? Es decir, que el puñete no fue causa de muerte, sino fue el desencadenante, ¿no? Entonces, evaluando así el Ministerio Público, podemos llegar a una conclusión que no hubo el animus meccandi de causarle la muerte, sino que se produjo por otras circunstancias, ¿no? Claro, precisamente una cosa que es interesante que todo el mundo sepa es que los homicidios pueden ser dolosos o pueden ser culposos, o sea, intencionales o por negligencia, por descuido, por falta de cuidado, por una impericia. Nos has narrado un ejemplo de una investigación de homicidios que seguramente es bastante frecuente. Nos gustaría saber, dentro de la estadística de homicidios, que actualmente más o menos está en un promedio de 3.000 homicidios al año, el 50% casi obedece a casos de sicariato, ¿no? Pero hablando en términos estrictamente de homicidios, como lo que nos has narrado, ¿no? Hay una frase que dice que no se mata a un extraño, un desconocido. Normalmente este crimen tan perverso se comete entre familiares, entre conocidos, ¿no? Y ¿nos podrías dar datos sobre la incidencia de los homicidios? ¿Cuál es la causa más recurrente de los homicidios? Sí, efectivamente, como tú bien lo precisas, tenemos hoy día el gran reto, el desafío de esclarecer casos de sicariato, ¿no? Necesitamos aquí no solamente recoger elementos de convicción para acreditar la participación del gatillero, sino sobre todo del que lo contrata, o sea, del contratante, o del autor intelectual, como decíamos antes, ¿no? Que en la práctica son los cabecillas que están dirigiendo algunos grupos, organizaciones criminales, ¿no? Entonces la Policía Nacional está orientada en ese trabajo. Pero respecto a las estadísticas, debemos señalar que este año, en el primer semestre del año, tenemos un promedio de 220 casos de homicidios complejos, dentro de ellos sicariato, y el 80% de estos son ocasionados utilizando como agente vulnerante armas de fuego, y están a cargo de las de PINCRIS distritales. Ellos están investigando, ¿no? Y solo el 20% están siendo manejadas por la unidad especializada, que es la División de Investigación de Homicidios.
Mi recomendación es de que esto debe cambiar porque en la ley de la policía se le encarga a la División de Homicidios investigar casos complejos y de connotación, lo que no se está cumpliendo estrictamente, ¿no? Entonces necesitamos también, al conocerse que hay una alta incidencia de instrumentos como son las armas de fuego en las muertes violentas, necesitamos que nuestros amigos de criminalística activen sus recursos tecnológicos, como son esas plataformas de homologación balística, el IBIS concretamente, de tal forma que en cada capital de departamento por lo menos exista un terminal y que en cuanto se produzca una detención en cualquier comisaría, en cualquier unidad policial, por tenencia ilegal de arma, se hagan las homologaciones del caso, ¿no? Tú también conoces que las armas se movilizan, las armas se alquilan, las armas se venden en el mercado del submundo del AMPA y necesitamos hacer esta homologación, ¿no? Es la recomendación que hacemos, ¿no? Luis, te quiero comentar un caso que me ha hecho recordar con la casuística que has contado. Y yo viajé al Cusco por motivos de académicos y allí pude tener contacto con la forma en la que se cometían los homicidios en el Cusco, en las zonas rurales. Me contaban los abogados y los fiscales y jueces que estaban en una maestría de que los campesinos habían aprendido a resolver sus problemas de tierras, de linderos, de limítrofes, ¿no? Esperando una fiesta patronal para darle a su vecino, a su rival, bastante trago, ¿no? Emborracharlo y luego agarrarlo a machetazos y matarlo. E inmediatamente ir a entregarse a la comisaría con el machete, ¿no? Que le tomen el examen toxicológico, que está ebrio, que está en estado etílico, y confesando su crimen. Confesión sincera y todo lo demás. De tal manera que con todos los beneficios penitenciarios, con todos los beneficios procesales que tiene por la confesión sincera, por el arrepentimiento, por la colaboración, por haber él mismo presentado a la comisaría y todo lo demás, y por estar en estado de ebriedad, salían a los pocos meses en libertad. Y el problema que tenían con sus vecinos, solucionado. Eso para evitar las vías judiciales de muchos años de conflicto de límites. En tu experiencia como detective de homicidios, ¿no? ¿Cómo era la recurrencia de casos de homicidios acá en Lima? La literatura al respecto es uniforme cuando nos habla de los diferentes tipos de muerte que existen, de los diversos agentes vulnerantes, armas de fuego, venenos, elementos contundentes, muertes por precipitación, por asfixia, etc. Sin embargo, es interesante también analizar la conducta humana, porque el potencial homicida planifica su actuación criminal. Muy excepcionalmente y por emociones súbitas pueden ocurrir y que la ley también lo prevé, pero en la mayoría de casos planifica porque el homicida siempre quiere esbozar una coartada, siempre quiere eludir la acción de la justicia, de la policía especializada. Y hemos visto de nuestra experiencia personal muchas motivaciones que tienen que ver con factores económicos, aspectos de propiedad, como tú bien lo relatas, tienen que ver con traiciones, pero creo que quien se lleva la mayor cantidad de incidencia son los celos. Esos celos, esas conductas de relaciones de pareja que devienen en toxicidad, que convierten ese amor romántico, convierten la relación y el hogar en un campo de batalla, terminan en casos de homicidios. Y estos homicidas
o llamados hoy feminicidas, planifican de una manera tal que en los últimos años hemos visto que conocen perfectamente que si no hay cadáver, es muy difícil que los operadores de justicia hablen de homicidios técnicamente. O sea, no hay homicidio sin cadáver. Y por lo tanto, se ha conocido en casos concretos donde el autor de los hechos mutila, secciona, esconde el cuerpo de la víctima. Y por eso que decía al comienzo que es muy importante el rastreo, el aporte de la ciencia criminalística para conocer esto. Pero uno de los perfiles que son los más retadores, son aquellos que nos obliga a trabajar con psicólogos forenses en los equipos, son los homicidas que tienen perfiles psicopáticos, que es todo un tema. El psicópata, dentro de sus múltiples características, es un ser humano que tiene un coeficiente intelectual medio superior. Eso le permite dilucidar, razonar, borrar pruebas importantes, asumir incluso acciones histriónicas, ¿no? Puede llorar delante de un fiscal, de un investigador y negar su participación. Tuvimos un caso en Ica que, a pesar de tiempo transcurrido, la opinión pública recuerda en el imaginario popular un psicópata típico de 24 años, hijo de una maestra de escuela, que desde niño ya se encendían las alarmas porque mataba a los animalitos, a los pollitos, les cortaba la cabeza, pero por ese descuido que aún hay respecto a la salud mental en nuestro país, nunca se le dio el apoyo necesario. Este chico llegó a tener 24 años. En Lima se ha contabilizado aproximadamente su participación en 10 homicidios de niñas, y luego, cuando la policía especializada le seguía los pasos y estaba a punto de atraparlo en nuestra división de homicidios, se fue a Ica, porque tenía familiares en Ica. Y en Ica comenzaron a perderse las niñas. Era un psicópata que solamente atacaba a niñas, solo perjudicaba a niñas cuyas edades oscilaban entre 10 a 12 años. Todas habían sido reinas de sus colegios, como dicen en Ica, niñas curiosas, muy lindas. Y el modus operandi criminal de igual forma. A todas las llevaba con engaños a una casa abandonada en una chacra del distrito de Parcona, de ahí que los medios lo bautizan como el monstruo de Parcona, en Ica. Las llevaba a este lugar donde era imposible que pidan ayuda. En ese lugar las violaba en vida, las asfixiaba con el pasador de su zapatilla, y luego había relaciones sexuales post-morte, ¿no? Y finalmente enterraba el cuerpo al costado del río La Chirana, donde logramos encontrar 8 cadáveres, con sus mochilas, las blusas, el uniforme escolar de las niñas. Un caso muy, muy dramático, pero también que nos enseña que hay personas que son verdaderos depredadores, y las instituciones que conforman el sistema de justicia penal deben estar preparados para responder. Interesante el caso que nos has narrado, Luis. Si tuvieras que dar alguna recomendación a la población, lo que nos interesa es que la población sepa por qué ocurren los homicidios, y que en la comisión de estos homicidios, la mayor parte de ellos conocidos, ¿no? El autor lo premedita y trata de evadir su responsabilidad, generar coartadas, sembrar indicios para responsabilizar a un tercero, evadir su responsabilidad. ¿Qué recomendaciones darías a la población con la finalidad de tomar medidas preventivas, evitar estos casos? Estamos recomendando, dentro de las estrategias que hoy en día estamos esbozando, promoviendo desde la academia, desde la cátedra, que es importante que la población se involucre en esta guerra contra la delincuencia. No estoy diciendo que se exponga, pero sí podemos generar campañas a nivel vecinal, distrital, para que ahora que todos tenemos un equipo tecnológico, al momento de escuchar un disparo a medianoche y el vecino corra su cortina, podamos filmar, tomar una foto,
capturar la imagen de un vehículo, de unos sujetos, de una placa de rodaje. Esa información, ese insumo es muy importante. Es muy importante para las pesquisas, ¿no? Necesitamos involucrar a la sociedad civil y yo estoy seguro que la policía una vez más va a demostrar su compromiso con el país, trabajando en lo que más sabe hacer, investigar los delitos. Yo quiero terminar también con un mensaje a la policía, indicándoles que no existe crimen perfecto. Lo que existe son investigaciones imperfectas. Y cuando un caso de homicidios no se resuelve, no es porque el homicida no haya dejado huellas, sino es porque los encargados de la investigación no supieron acopiarla. Y lo que tú mencionas, Luis, nos lleva a la reflexión de que en el país necesitamos verdaderos profesionales de investigación criminal, que son los detectives, ¿no? Y que por la forma y circunstancias en que se cometen los delitos y por la forma en la que hay que esclarecerlos, esta investigación solamente la puede hacer fuerza pública, es decir, una policía investigativa, ¿no? Que esperemos se vaya consolidando, se vaya perfeccionando, se vaya profesionalizando cada día más en favor de todos los peruanos. Muchas gracias por acompañarnos, Luis. Estaremos invitándote en un próximo programa para tratar otros temas sobre el mundo criminal, la criminología, la criminalística y la investigación criminal. Un gusto, Clover. Gracias por la invitación.